Existe, sin embargo, una obra muy elaborada y erudita, llamada Historia de la Iniciación, escrita por un clérigo de la Iglesia Protestante, de la que se desprende bastante luz sobre este tema. Este caballero es el reverendo Drive Oliver. Todo lo que dice puede no ser estrictamente correcto, pero estoy convencido de que la verdad está en la base de lo que ha escrito sobre el tema. Y los Elefsini hindúes, los periodos de iniciación, dice, estaban regulados por el aumento y la disminución de la luna, y los misterios se dividían en 4 escalones o grados, llamados Char Asharam, que eran igualmente los dispensadores de la perfección, en mayor o menor grado. El candidato podía realizar su primera prueba a la temprana edad de 8 años. Consistía en una investidura con la cena, o cordón sagrado, de 3 hilos, que se explicaba que se refería a los 3 elementos tierra, fuego y aire. El agua, según los brahmanes, no es más que aire en forma condensada. A esta investidura asistieron numerosas ceremonias. Introducción al Apocalipsis 321, con sacrificios al fuego solar, a los planetas y al mar. Luego se le vistió con una prenda de lino sin costura, como la que llevaba el apóstol Jesús, y fue puesto bajo el cuidado exclusivo de un brahman, a quien desde entonces se le llamó su guía espiritual, para ser instruido en las cualificaciones necesarias del 2º grado. Estaba acostumbrado a las privaciones, sufría la imposición de rígidas penitencias, hasta la edad de 20 años. Estaba restringido de toda indulgencia, ya fuera carnal o intelectual, y pasaba todo su tiempo en oración y ablución. Se le enseñó a preservar la pureza del cuerpo, que era para Gura, activamente llamada la ciudad con 9 puertas o aberturas. He oído esta frase usada en la misma acepción por algunas de las clases más bajas de los condados de Midland, en el que el alma se aprisiona evitando las contaminaciones externas. Y gran parte de su tiempo lo dedicó al estudio de los libros sagrados, pues un conocimiento competente de las instituciones, ceremonias y tradiciones de la religión eran una cualificación esencial para otro grado. Cuando había alcanzado la edad especificada, si en el examen se descubría que había progresado debidamente en la ley mitológica del 1er grado, era admitido a entrar en las ceremonias de prueba para el 2º, que se llamaba Geis. Aquí sus austeridades se duplicaban. Estaba obligado a mantener su vida solicitando caridad. Sus días transcurrían entre oraciones, abluciones y sacrificios, y sus noches en el estudio de la astronomía. Y cuando se agotaba, naturalmente reposaba. Estiró su cuerpo bajo el primer árbol, consiguió un breve sueño y se levantó rápidamente para contemplar los cielos. En la estación calurosa se sentaba expuesto a 5 fuegos, 4 ardiendo a su alrededor con el sol en lo alto. Cuando llovía, permanecía descubierto, sin siquiera un manto. Cuando en la estación fría caían los aguaceros más intensos, se vestía con ropas mojadas y aumentaba gradualmente la austeridad de su devoción. En esto vemos una imagen del sublime ascetismo que Jesús predicó. Habiendo experimentado él mismo todas estas duras pruebas, una vez completada su probación, fue admitido por iniciación a participar en los privilegios que se creía conferían los misterios. Santificado por el signo de una cruz que estaba marcada en cada parte de su cuerpo, fue sometido a la prueba de pasos, que fue denominada la puerta de Patala, o infierno. Una vez completada su purificación, fue conducido en plena noche a la sombría cueva del misterio, que había sido debidamente preparada para su recepción. El interior de esta santa caverna resplandecía con una luz igual a la del sol meridiano, procedente de eriax de brillantes lámparas. Allí estaban sentados en ricas y costosas vestiduras los 3 principales hierofantes del este, oeste y sur. Los mistagogos asistentes, ataviados con vestiduras sagradas, llevaban la cabeza cubierta con un gorro piramidal, emblema de la espiral. La llama o el rayo solar estaban sentados respetuosamente a su alrededor, así dispuestos en solemne actitud. La conocida señal de la campana sagrada llamaba al aspirante al centro de esta augusta asamblea, y la iniciación comenzaba con un himno al gran Dios de la naturaleza. El sagrado asunto se abrió solemnemente. Oh poderoso ser, más grande que Brahma, el Espíritu Santo se inclinó ante ti como primer creador, eterno Dios de dioses. La mansión del mundo, tú eres el ser incorruptible distinto de todas las cosas, transitorios. Tú eres, antes de todos los bienes, el antiguo y el supremo sostén del universo. Tú eres la suprema introducción al Apocalipsis. 323 mansión y por ti, oh forma infinita. El universo se extendió.
26. El aspirante, ya debilitado por la abstinencia y la mortificación, se sintió sobrecogido por el espectáculo que ahora se exhibía ante él, pero recobró el valor durante el apóstrofe y se preparó para la activa empresa de la iniciación, con algunas dudas sobre a qué resultados conduciría esta inesperada escena. Sus reflexiones fueron interrumpidas por una voz que le llamaba a hacer una declaración formal de que sería dócil y obediente a sus superiores, que mantendría su cuerpo puro, tendría una lengua de buen reporte, observaría una obediencia pasiva en recibir las doctrinas y tradiciones de la orden, y el más firme ver secreto en mantener inviolables sus ocultos y abstrusos misterios. Una vez aceptada esta declaración, que recuerda en gran medida al sermón de la montaña, se le rociaba con agua, se pronunciaba sobre él un mantra o invocación, o, más frecuentemente, se le susurraba al oído derecho. Era despojado, para que el suelo consagrado sobre el que se encontraba no se contaminara. Se le hacía circunvalar la espaciosa caverna. 3 veces mientras realizaba esta ceremonia, se le enseñó a exclamar a su llegada, cada vez en él. Surcopio el ejemplo del Mesías Sun, y sigo su curso benévolo. Terminado esto, se le colocó de nuevo en el centro, y se le combinó solemnemente a la práctica de austeridades religiosas como medio eficaz de preparar su alma para la absorción final, y se le dijo que el mérito de tales obras emitirá un esplendor que hará al hombre superior a los dioses. Tras esta admonición, el aspirante era puesto bajo el cuidado de su gurú o guía espiritual, y se le ordenaba observar un profundo silencio. 324 El libro de Dios durante la totalidad de las ceremonias sucesivas y malos lamentos por la pérdida de Sita, el lapso del alma. El latiz de Cibeles del cielo entonces comenzó. Se hizo pasar al aspirante a través de 7 rangos de cavernas oscuras y sombrías para ilustrar las 7 etapas del descenso de sol. Se oyó una súbita explosión que pareció desgarrar las montañas cuyos sombríos recovecos exploraba el huereno, a lo que siguió instantáneamente un silencio sepulcral. Ante sus ojos se encendían destellos de luz brillante, a los que sucedían las más negras tinieblas. El candidato contemplaba ahora sombras y fantasmas de formas variadas y compuestas, rodeados de rayos de luz que revoloteaban en la penumbra, unos con muchas manos, otros brazos y piernas, otros sin ninguno de esos apéndices. Aquí un tronco informe, allá un cuerpo humano con cabeza de ave, bestia o pez, ahora un tronco humano con extremidades bestiales, sucedido por el cuerpo de un animal con cabeza de hombre. Estos eran los iniciados, disfrazados para el propósito y pasando en revista procesional ante él. Favarius images simbolizaba la metasomatosis y la metempsicosis, o también la condición caótica de las cosas en esa esfera, en la que el alma o el espíritu vagan hasta que se unen con su medio. Nota 5. Página 324. Los mistagogos, dice Dupuis, hacen aparecer sucesivamente tinieblas y luz ante los ojos de los iniciados la noche la más oscura, acompañada de espantosas notas al libro 3. 355 espectros es reemplazada por un día brillante, cuya luz rodea la estatua de la divinidad. Este santuario se acerca con tremendo resplandor, donde todo se prepara para exhibir el espectáculo del Tártaro y del Elicio. Es en esta última etapa que el iniciado, siendo finalmente inducido, percibe la imagen de hermosas praderas, iluminadas por un cielo claro. Allí oye voces armoniosas y los encantadores cantos de los coros sagrados. Es entonces cuando se vuelve absolutamente libre y desprovisto de todo mal. Se mezcla con la multitud de los iniciados, y su cabeza coronada de flores celebra con ellos las santas orgías. Así, los antiguos representaban aquí abajo, en sus iniciaciones, lo que decían sucedería un día a las almas cuando fueran desligadas de los cuerpos y sacadas de la oscura prisión en que el destino las había encadenado al unirlas a la materia terrestre. En épocas posteriores, los excomulgados y los que por sus crímenes no podían ser admitidos en los verdaderos misterios, inventaron sus propias orgías, en las que, como es de suponer, el vicio ocupaba el lugar de la magia, virtud, y prevalecía todo tipo de libertinaje. Los escritores de Paulet confunden de la manera más perversa los misterios falsos con los verdaderos y achacan a estos últimos la cuarta culpa de los primeros. Bien ganada, Celus.
¿Qué se hacía en esas asambleas? Los misterios de aquellos demonios, dice, consistían en representar la fabulosa narración de un Júpiter mezclándose con Ceres y su hija Proserpina, pero como junto con la iniciación tienen lugar conexiones venéreas, se representa a una Venus marina que surge de ciertas partes genitales ficticias. Después tienen lugar las célebres bodas de Proserpina, y los iniciados cantan: he comido del tambor, he bebido del címbalo, he llevado la copa mística, he entrado en el lecho. Pero también se representan los dolores de parto de Ceres. De ahí que se exhiban las súplicas de Ceres. Después de esto, hace su aparición una imagen con los muslos de una cabra, y que al mismo tiempo sufre vehementemente sobre los testículos. Porque Júpiter, para expiar el crimen de violencia que ofreció a Ceres, se le representa cortando los testículos de un macho cabrío y colocándolos en el seno de Ceres, como en su propio seno. Pero después de todo esto, los poderes de Baco suceden a la cisterna las tortas con muchos jefes, como los de un escudo, asimismo los misterios de Sabazius, divino Tatín, y las sacerdotisas de Baco. Un cierto sonido de la tetera, Sprosian, el bronce de Odonan, otro Coripas y otro Proserpine, que son semejanzas de demonios. Después, estos suceden el descubrir los muslos de Balbo y un peine de mujer, pues así por vergüenza denominan a las intimidades. 356 notas al libro 3. Una mujer, y así, en lo indecente termina la iniciación. He citado esto para advertir a mis lectores contra la noción de que tales cosas alguna vez sucedieron. En los misterios incorruptos pertenecen exclusivamente a los falsos. Pero no es del todo seguro que cae. Creamos todo lo que dicen esos escritores. Sainte-Croix, en su recherche sur les mystères du paganisme disecta versus arte. Llega algo de esto, aunque citado por Mucius de Theodoret. Euspius declara que Clemente de Alejandría, que ha declarado muchas cosas sobre el interior de los misterios, los conocía por experiencia. Theotypus Prae. Si esto significa que el santo había sido iniciado y se había mezclado en la Saturnalia, significa también que rompió sus sagrados votos de silencio y cometió perjurio. Y si esto es así, podemos creerle, aunque sea. Según Julius Firmicus, cierta noche, mientras duraba la solemnidad en honor de Adonis, se depositó una imagen en un lecho, o más bien en un féretro. Después de que los asistentes habían lamentado durante mucho tiempo la muerte o el afanismo de esta persona, al final se entendió: ser devueltos a la vida, haber experimentado una resurrección significada por la reaparición de la luz. En esto el sacerdote se dirigió a la compañía, diciendo: confortaos todos vosotros, que habéis sido partícipes de los misterios de la deidad así preservada, pues ahora disfrutaremos de algún respiro de nuestros trabajos, a los que se añadieron estos. He escapado de una triste calamidad, y mi suerte se ha mejorado considerablemente. El pueblo respondió con la invocación que debo: Machaira Lampa de Foros, salve a la paloma, restauradora de la luz. La oscuridad que cubrió la tierra tras el afanismo o desaparición de Rómulo es notable, y nos llama la atención en varios lugares. En Teide, cuando Hércules murió por traición femenina, y el veneno de la serpiente Hidra o Wenge, ascendió un dios manifiesto del monte Etor, el sol se oscureció. On Festen Herc. Cuando Talos u Orión encontró la muerte por las mágicas fascinaciones de Medea, los argonautas se vieron envueltos en aquel caótico y preternatural oscuridad llamada el Cátulo. A la caída de Faetón se representa al sol, velando su rostro Oficium cae negat mundo, hasta que las súplicas de los dioses consiguen que vuelva a brillar. Y por último, cuando Memnón, hijo de la mañana, cayó por alguna estratagema de los pelasgos, y los vientos se llevaron su cuerpo. Los cielos también rechazaron su luz y la tierra quedó ensombrecida. Un vestigio de este mito sigue existiendo entre los japoneses en la leyenda de Komdadaxis, que construyó un magnífico templo en el siglo XVI, y declaró que se retiraría a una caverna y dormiría 10 millones de años, tras lo cual volvería a la vida. En consecuencia, entró en la caverna, cuya boca fue sellada inmediatamente, pero los japoneses creen que todavía vive y que volverá a reaparecer. Esto también se indica curiosamente en la huida a Egipto, y el perder y volver a encontrar a Jesús en el templo, y en la parábola del pródigo.